Arrancamos el mes de mayo dejando atrás un mes de abril que fue bastante duro para el sector cripto, con muchas demandas, presiones regulatorias, etc. Y esto también coincide con que ha sido el primer mes desde hace tiempo que Bitcoin cierra en rojo. Encima, ayer se registra el mayor récord de salida en un solo día de los ETF de Bitcoin al contado. Y todo esto coincide con un nivel clave para Bitcoin de cara al corto plazo. Y por si fuera poco, ayer para animar el día salta al escenario nuestro amigo Powell, que no dijo nada tampoco fuera de lo que ya se esperaba, pero que sí dejó algunas perlas interesantes. Pues no me enrollo más, que el vídeo de hoy viene bastante cargado. Vamos al lío. Muy buenos días, cracks, y empezamos con este artículo que repasa este mes que dejamos atrás, el mes de abril, como el mes con la mayor presión regulatoria contra Bitcoin de los últimos años. Y es que hemos visto una batería de demandas presentadas por la SEC contra empresas y personas involucradas en el ecosistema cripto. También hemos conocido como muchos exchanges en muchos países han tenido muchos problemas, así como también detenciones y cargos contra ejecutivos de Binance en varios países. Y como no, la creciente presión regulatoria sobre las criptomonedas, billeteras, protocolos y todas las posibles implicaciones que estos eventos podrían tener en un futuro en la industria. Por lo que dejamos atrás un mes que ha sido bastante duro, pero que coincide con fuertes caídas en los mercados como la que estamos viendo estos días en todo el sector cripto. ¿Será casualidad o no? Pero es que esto parece que no acaba aquí, porque ayer saltó la noticia que fiscales de Estados Unidos están investigando Block, que es la empresa cripto fundada por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey. Pues según se filtra, parece que un antiguo empleado de esta empresa presentó un centenar de páginas de documentos que demuestran que la empresa procesó miles de transacciones relacionadas con países sujetos a sanciones estadounidenses, entre ellos Cuba, Irán, Rusia y Venezuela. Parece que también mayo empieza fuerte, y quizás lo de abril no ha sido un caso aislado. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale a like, suscríbete al canal, y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día con su nuevo contenido, y así no te pierdas nada. Y ahora pasamos a dar un repaso para ver cómo está ahora mismo la situación en los ETF de Bitcoin al contado, y es que mirar este gráfico, porque ayer vimos una vela roja enorme, superior a la que vimos el 19 de marzo, y esto significa que hay un nuevo récord de salida en los ETF de Bitcoin al contado. Y atención, porque Grayscale, a pesar de que sigue vendiendo y sigue presionando, no fue el que más salidas tuvo, porque este estuvo superado por Fidelity con 191 millones de salidas, y en segundo puesto, ahora sí, Grayscale con 167 millones en salidas. Pero ayer prácticamente todos, excepto uno, tuvieron salidas en sus ETF, por lo que la presión ayer de venta fue bastante heavy. Y es que seguimos viendo interés nulo por comprar Bitcoin, pero en cambio, como estamos viendo aquí, continúa el degoteo de salidas que siguen presionando el activo hacia abajo. Y es que aparte de esto, los ETF están mostrando signos de tensión. Y es que este mes de abril, los ETF cerraron su primer mes con flujo de capital neto negativo, poniendo fin a su racha positiva de 3 meses. Por ejemplo, mirar este gráfico, donde vemos que el fondo eShares Bitcoin Trust, el de BlackRock, con más de 16.000 millones de dólares, cerró este martes con un 1,7% por debajo de su valor liquidativo, y es la mayor diferencia desde su creación. Lo mismo también para el ETF de Fidelity, que gestiona más de 9.000 millones de dólares, y este tiene un descuento del 1,1%, mientras que por ejemplo el de ARK Invest, que gestiona más de 2.500 millones, o el de Bitwise, que gestiona más de 2.000 millones, ambos también cerraron con un descuento superior al 1,4%. Y en todos, al igual que el caso de BlackRock, han registrado su mayor desviación desde su creación. Y es que en este mes de abril que dejamos atrás, estos productos financieros han registrado unas salidas netas de más de 1.250 millones de dólares, por lo que parece, o da la sensación, que el interés de compra de golpe por parte de estas empresas se ha esfumado. Como parte positiva, sí que podemos decir que cerramos otro gran mes en la narrativa de la tokenización de activos reales, los RWA, y todo y que es cierto, tal como comenta este perfil de Twitter, que según donde mires las cifras bailan un poco, difieren bastante, pero en general se ve un aumento bastante notable desde el mes de enero, convirtiendo el mes de abril en un mes bastante bueno para esta narrativa. Y Tether presenta sus resultados financieros del primer trimestre de 2024 y anuncia un beneficio récord de 4.520 millones de dólares. Y atención con esto, porque también comunica su mayor participación en los bonos del tesoro de su historia. Y es que la mayor parte de estas ganancias, que son 3.500 millones de dólares, procedieron de las ganancias financieras de la empresa en su inversión tanto en Bitcoin como en el oro, mientras que los otros 1.000 millones restantes vinieron de procesos operativos. Y en la actualidad, Tether
Tether posee un patrimonio neto total de más de 11.000 millones de dólares. Y ahora pasando a la economía, ayer fue un día bastante cargado de datos macro. Primero arrancamos conociendo el dato de PMI e ISM en Estados Unidos. El ISM Manufacturas cae por debajo de las expectativas, volviendo a estar por debajo del 50, marcando zona contractiva. Y al loro porque el subíndice de precios pagados se dispara hasta el 60,9, cuando se esperaba un 55,5. Y este es el más alto desde julio de 2022. Por lo que estamos viendo debilidad económica no solo en el PIB, sino también en el ISM, especialmente el de servicios, y esto vuelve a enviar señales de esta inflación en la economía de Estados Unidos y encima muestra estos precios pagados, esta inflación intensa en el sector de manufacturas. También aparte de esto conocimos el dato de empleo privado, el ADP, que muestra que el crecimiento salarial de los que cambian de trabajo es del 9,3% interanual y sigue mostrando un empleo que no cede. Pero atención, porque la contratación es ahora la más baja desde enero de 2018, excluyendo la caída récord que pasó en plena pandemia. Y otro evento importante ayer era conocer el anuncio de la emisión de deuda por parte del Tesoro de Estados Unidos, que el lunes dio algún que otro susto. Pero en cambio ayer el Tesoro anunció su plan para este trimestre, que empieza ahora, y este está en línea con lo esperado, con un reembolso de 125.000 millones de dólares. Y las primeras operaciones de recompra están programadas para el 29 de mayo, y estos datos tranquilizó al mercado porque no dieron la sorpresa con la QRA. Y finalmente, como no, fue el turno de la decisión de política monetaria de la Fed y el discurso posterior de Powell. La Fed, como era de esperar, mantiene los tipos sin cambios en el 5,25 y 5,50 y ya son 10 meses de pausa en los tipos de interés. Tampoco vimos sorpresa con las actas, pero sí que hay algún detalle que no fue del todo positivo para los mercados. Y con esto me refiero con lo que respecta al fin de la retirada del QT, de la retirada del balance de esta liquidez. Y aquí comentaron que la Fed comenzará a reducir el ritmo de su programa de QT en el mes de junio. Y esto es más o menos lo previsto, pero el ritmo anunciado sí que es verdad que es menor quizás de lo que esperaba el mercado. Pero luego vino el turno de Powell, que fue más dovish de lo esperado, y se intuye que hay ganas de bajar los tipos, pero esto, atención, no quiere decir que lo vayan a hacer ya mismo. Comentó que el mercado laboral sigue siendo fuerte, lo cual es positivo, pero la inflación también sigue siendo demasiado alta. Y por ello los recortes de tipos no son apropiados hasta que haya una mayor confianza sobre la inflación, por tanto que esta baje a lo que ellos aún creen como target objetivo, que es el 2%. Y sí que comentó que si ven debilidad en el mercado laboral, eso sí que justificaría un recorte de tipos, por lo que el empleo, atención, podría acelerar los recortes. Y al finalizar le hicieron una pregunta interesante de que si iban a subir más los tipos de interés, y la respuesta fue un tajante no. Y esto también fue muy celebrado por el mercado. Por lo que en resumen no se vio un Powell duro, pero sí con ganas de bajar tipos este año, pero no por ello en la próxima reunión. Y esto lo que está haciendo es desplazar aún más las probabilidades de bajadas de tipos. Y es que ahora mirar aquí, porque los swaps de la Fed descuentan solo en un 9%, que en junio veamos bajada de tipo. En el mes de julio se descuenta solo en un 30%. Y septiembre, que antes era el mes que ya se daba por hecho, ahora mismo solo es un 55%. Por tanto es una moneda al aire. Y esto lo que no acabó de convencer de que más o menos dejaron la puerta abierta o el mensaje de que este año sí van a hacer algún ajuste, pero o se rompe el mercado laboral o seguramente este ajuste venga más tarde, más para final de año. Y ahora cambiando de tema, fijaros en este gráfico que publica el artículo Zero Hedge. Y es que cada vez más bancos centrales se apuntan a la compra de oro. Y ahora quien está comprando a manos llenas es el Banco Central de Corea del Sur. Y es que es una locura lo que se están disparando estos últimos años, las compras, que han sido de récord, por lo que respecta a la compra de oro por parte de estas instituciones. Y ahora pasamos a revisar las acciones, porque empezamos por el New York Community Bancorp, por este banco regional. Y es que en este caso, este banco el martes cerró en su peor nivel desde septiembre de 1996, pero en cambio resurge entre las llamas y las acciones del banco se dispararon ayer, cerrando casi un 28% arriba, después de que este anunciara que la previsión de beneficios para los próximos 2 años superan las estimaciones, aunque informó de que sufrió pérdidas este primer trimestre. Y es que en estos resultados el banco informó de venta de activos para tener más cash y comentó que había encontrado una oportunidad de financiación de 5.000 millones. Pasando a Pfizer, que ayer sube más de un 6% porque eleva su previsión de beneficios por los recortes de costes y la menor caída de la demanda. Ahora pasando a Starbucks, que ayer caía casi un 16% y llegó a caer bastante más. Y es que esta es la mayor caída desde marzo de 2020. Por lo que vemos que la compañía de café más famosa del mundo ha reportado unos malos resultados y la directiva además ha rebajado el guidance para todo este año fiscal
de 2024. Ahora pasamos a Tesla, que ayer baja casi un 2%, después de anunciar que despide el equipo de recarga de automóviles eléctricos de la compañía. Y atención con estos dos, porque SMCI Supermicrocomputer ayer cerró con un menos 14%, y ya comentamos en el vídeo de ayer de los malos resultados, pero esta es la versión agresiva de Nvidia, y ahora pasando a AMD con bajadas de casi el 9%, también arrastrada por la caída en general de las tecnológicas. Y por último, Google, con ligeras subidas del 0,60%, después de anunciar que despide a cientos de empleados de oficinas centrales y traslada a alguno de ellos a la India y México para abaratar costes. Y te recuerdo que yo, para operar todos estos mercados, acciones, divisas, commodities, Bitcoin, Ethereum, altcoins, etc., utilizo el broker de Confury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, ya que si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasamos a revisar para ver cómo están estos compradores neutrales y vendedores. Y es que estos han cambiado un poco, y a pesar de las fuertes caídas, vimos un ligero rebote de los mercados, y esto se nota en los compradores, que aumentan del 32% al 38%, a costa sobre todo de los neutrales, que ceden del 33% al 29%, y los bajistas más o menos se mantienen en la misma línea las últimas 3 semanas, cercanos entre el 32 y 34%. Parece que estos indecisos se decantan por ir a comprar, pero los bajistas siguen estando más o menos con las mismas sensaciones. Y es que el índice de medio codicia del mercado tradicional se mantiene en la zona de miedo, la zona de 40, y en criptomonedas entramos en la zona de miedo después de las fuertes caídas de estos últimos días, y ahora mismo marca el nivel de 43. Y para hoy jueves, atención que lo fuerte no ha finalizado, y hoy continuamos con ciertos datos importantes, sobre todo a nivel de empresas, pero iniciamos el día con el PMI Manufacturas de España, Alemania y la zona euro, y conoceremos hoy también las nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanal en Estados Unidos. Pero atención, porque el plato fuerte de hoy es hoy al cierre de mercado, cuando conoceremos los resultados de Apple. Y ahora pasando a los gráficos, ayer el mercado, después de las fuertes caídas del martes, estaba pendiente de toda esta batería de datos macroeconómicos que íbamos conociendo de Estados Unidos, y encima al cierre de la jornada era el turno de Powell. Inicialmente íbamos conociendo los datos, y estos apuntan a cierta ralentización de la economía combinada con una inflación un poco pegajosa, y veíamos un ISM de manufacturas inferior a lo esperado, en zona de contracción, y unas ofertas de empleo también inferiores. Pero como siempre, hay algo que pone nervioso a los mercados, y esto ayer fue el dato de precios pagados, que ha saltado hasta el nivel de 60. Y esto sí que no es nada bueno, y menos para los intereses de la Fed. Por lo que hasta aquí el mercado estaba plano a la espera del show de Powell. Y esta de momento inició sin sorpresas, con una Fed manteniendo la pausa, y ya van 10 meses seguidos de pausa, y lo que sí que movió ayer a los mercados fue después las declaraciones del señor Powell, que como ya he comentado en la sección de noticias, fue menos duro de lo esperado, y esto gustó al mercado, y sobre todo cuando dijo que la economía se estaba desacelerando y confirma que no habrá más subidas. Todo esto acerca una bajada de tipos para este 2024, pero tampoco deja claro cuándo, y visto los swaps de la Fed, parece que estas, de momento, están lejos. Por lo que respecta a los rendimientos de los bonos, como veis aquí abajo, ayer se relajaron porque el anuncio de la emisión de deuda del Tesoro de Estados Unidos fue un anuncio sin sorpresas, y esto son buenas noticias, porque anunciaron que no aumentaban la subasta de cupones durante varios trimestres y comienza la recompra de bonos del Tesoro. Hasta este momento, en principio era positivo, y vimos la reacción fuerte de los mercados arriba, llegando a subir desde la apertura más de un 1,30%. Pero conforme nos acercábamos al cierre de la sesión, fue dejar de hablar Powell y el mercado empezó a girarse, y se empezó a ver cómo entraba papelón al cierre, llevando los índices al terreno rojo. Y se observó sobre todo un fuerte rechazo en la zona de 5100, que ahora funciona como una zona de resistencia, y parece que el precio está encajonado entre 5000 y 5100. Pero atención, porque este cierre de ayer del SP500 es bastante feo, y es muy posible que hoy volvamos a testear el nivel de los 5000, y cada vez que se testea un soporte o una resistencia, su solidez es menor, por lo que me fijaré mucho, porque si perdiéramos este nivel, el 4800 ya apunta maneras de ser la siguiente zona de soporte fuerte, y es así que debería tener que frenar todo el movimiento bajista de los índices, por lo que hoy será clave ver los resultados de Apple. Y esto no fue un caso aislado del SP500, porque el Nasdaq también pasó de positivo a cerrar en negativo el día de ayer, y el único que cerró ligeramente en positivo fue el Russell 2000, a pesar de que la vela tampoco es muy bonita. Y veremos cómo arrancan hoy los mercados, cómo asimilan pasado unas horas todo lo comentado ayer, para ver si este nivel de 5000 es suficientemente fuerte para aguantar los índices y evitar más caídas. Pasando a Bitcoin, estamos en una zona clave de cara al corto plazo. Ya os comentaba ayer que el hecho de que perdiéramos el mínimo en algunos exchanges
y en otros no, era una señal que podría indicarnos que seguramente faltarán más caídas. Y me parece que fue poco después de subir el vídeo que empezó a caer a plomo hasta llegar a la zona que marcamos como importante y clave, la zona de 56.500-57.000. Ya os comenté que esta zona es el último bloque importante de toda la expansión del precio, pero aparte de que tiene esta importancia a nivel técnico, y por eso era el primer punto donde buscaría una reversión en el precio en temporalidad baja, esta zona también era clave, porque el precio promedio de los holders a corto plazo está en la zona de 58.000-59.000, y esto también se junta con que el precio promedio de compra de los ETF de Bitcoin al contado está en 56-58.000, por lo que podemos ver que en esta zona comprendida entre 59 y 56-57 hay una zona muy clave, tanto por los holders de corto plazo como por los ETF de Bitcoin al contado. Esto sumado a la parte técnica eran 3 señales suficientes para catalogar esta zona como importante, muy importante, de corto plazo, tanto para un rebote como para una caída. Y como buen analista, ¿qué os puedo decir? Que puede subir o puede bajar. No, pero fuera cachondeos, aquí la clave ahora es que esta es la primera zona donde podríamos ver una reacción potente para intentar recuperar la primera estructura bajista de 61.000, que nos volvería a hacer entrar dentro de este rango perdido de 59 y 74. Y esto quedaría como una figura de rango que limpia por la parte inferior justamente toda esta zona que os comenté de 56-58, que está muy cargada, sobre todo de posiciones largas, de stop loss de posiciones largas. Y después de limpiar y manipular por la parte inferior, podríamos ver una entrada al rango. Si esto se confirmara, es una señal muy alcista, porque si en un rango primero limpia por una parte, suele ser la manipulación para después expandir hacia la siguiente. Y en este caso, si empieza limpiando por abajo, es buena señal de cara a querer después venir a atacar la parte alta. Pero claro, cuando venimos a limpiar y justo nos topamos con una zona tan clave como esta, que encima coincide con esta zona de los holders de corto plazo y del precio promedio de los ETF de Bitcoin al contado, aparte de ser una zona de manipulación, es determinante que no perdamos esta zona. Y ayer con el evento de Powell vimos un spike muy fuerte a la zona de 59.500, pero no me gustó nada que se recuperó prácticamente la siguiente vela, toda la subida, y esto podría llegar a confirmar que este movimiento de manipulación fue para rebalancear este bloque de aquí, de H4. El rebalanceo, si os fijáis, fue prácticamente al PIB, y esto a corto plazo es más una señal bajista que no alcista. Si ahora a esto le sumamos que vamos a temporalidad baja y vemos que los mínimos son crecientes, dejando una liquidez muy expuesta a la parte inferior, es muy posible que veamos una toma de los mínimos por debajo de 56.600. Por eso ahora mismo todas las formaciones que estaba construyendo aquí alcistas las he cerrado prácticamente en break-even, ligeramente en positivo, porque después de ver esta reversión ayer del precio y esta formación de suelo, se están disparando las probabilidades de ver un escenario de limpieza hacia abajo. Ahora la pregunta es: ¿esto va a ser solo un spike y recuperar? Que si es así, entonces volvería a buscar patrones a largos para atacar la parte alta. Pero en cambio, si es una limpieza y es contundente, con vela cerrando y cotizando por debajo, atención, porque el objetivo de los 51-52 es muy posible. Entonces empezaría a buscar justamente en esta zona cortos, los mismos que empecé a buscar en esta zona de aquí, cortos para mí a buscar el siguiente objetivo. Los cortos de aquí, el objetivo era los 57, que era la primera zona bloque de control. Si pasa esto, el siguiente objetivo ahora será la zona de 51-52. Por eso la zona clave que estamos ahora, que reúne todas estas características que os he comentado y es muy determinante cuando se produzca esta limpieza, porque por estructura tiene mucha pinta que se va a producir esta limpieza. Cuando se produzca, ver qué tipo de limpieza es, si es simplemente de limpieza y recuperación de zona, o limpia y conserva y cotiza por debajo, porque entonces habrá que empezar a buscar patrones a cortos para aprovechar una posible caída de 5.000 puntos. Si nos fijamos, Ethereum ya ha perdido toda esta parte de abajo, y como se ha adelantado a este movimiento de Bitcoin ya perdiendo la parte inferior, esto me podría hacer pensar que quizás lo de Bitcoin puede ser solo una limpieza, porque Ethereum se ha adelantado, y de momento Ethereum no cotiza por debajo de esta limpieza, sino que simplemente es una limpieza y un rebote con fuerza, pero tampoco hemos roto la estructura bajista, por lo que son señales contradictorias. Me hace falta más información y voy a esperar esta limpieza, este mechazo, para empezar a valorar el escenario. A nivel de altcoins, comentaros que por ejemplo en el caso de Chainlink, este anuncia que está construyendo un adaptador blockchain para las instituciones y así poder facilitar la rápida incorporación de datos en la cadena de bloques. A nivel de precios, poco que comentar, porque después de tomar estos mínimos y justamente atacar el bloque de la zona de 11-12, de momento no hemos roto ninguna estructura bajista, sino todo lo contrario, porque hemos rebalanceado esta zona intermedia que funcionó como soporte y resistencia en el pasado y está rebotando, por lo que la intención seguramente es venir a buscar los mínimos de 12 y la primera zona de construcción muy buena es la zona de 10. En el caso de Dera y Saucer, hoy los traigo porque ayer pasó algo muy curioso, y es que hubo momentos que Saucer estaba subiendo más de un 30%, o Hedera un 12 y un 15%,
En estos momentos estaba buscando información y desconozco el motivo, pero sí que es cierto que por el tipo de formación que está dejando no es muy buena, porque parece más una limpieza para seguir cayendo. Y a pesar de que justamente ahora Hedera está en el bloque de reacción, por el tipo de formación no me extrañaría que Saucer viniera a buscar la parte baja de 0,080 y atención con perder esta zona, porque las caídas podrían agravarse aún más. Ahora pasando a Polkadot, está en zona importante de rebote, ya que tocó la zona de construcción de 6,20-6,30 y después de realizar la limpieza de toda la parte izquierda. Atención con un escape o una salida por encima del 7,50. Un dibujo similar a Matic porque también tomó el mínimo de esta estructura y está comprimiendo, todo y que la zona no está tan clara como Polkadot, pero en estas altcoins que tienen algo más de historial, son más antiguas, sí que están haciendo alguna zona como de consolidación, por lo que estaré muy pendiente de cara al corto plazo. Y por último, Solana. Recordaros que esta semana comienza la tercera ronda de venta de Solana por parte de FTX, y esto puede tener cierta presión bajista del token, justamente un token que se encuentra ahora en una zona muy importante de soporte y resistencia en el pasado, que era zona de 120-130, que de momento no ha roto ninguna estructura bajista, por lo que la presión sigue siendo bajista, y puede ser que esto funcione más de resistencia que no de soporte. Y la zona a controlar, como ya os comenté en días atrás, es la zona del 100, la cifra redonda y la última zona, que aún queda pendiente por balancear. Y ahora pasando a las divisas, fuertes movimientos ayer con tantos eventos macro, y fijaros que el DXY aprovechó esto para mitigar un máximo semanal. Y es que siempre os comento que las mesas de trading se fijan mucho en los máximos y mínimos semanales. Y fijaros que después de tomar el máximo semanal, ¿a dónde se dirige ahora? A buscar el mínimo semanal. Y ya os comenté a inicios de esta semana que estos máximos en el euro con el máximo semanal anterior, esto olía, tenía mucho la pinta que querían venir a buscarlo. Y por cómo está estructurando el DXY tiene toda la pinta, por lo que hoy jueves y hoy viernes se podrían buscar patrones alcistas buscando el objetivo de 1,075. Pero acordaros que mañana es NFP, día muy volátil, y es el típico día que te puede destrozar o alegrar la semana. Y por último, commodities, fuerte reacción ayer tanto del oro como la plata por estos eventos macro, pero siguen más o menos en el mismo sitio y con la estructura bajista, y sí que es verdad que a nivel macro podemos aprovechar ciertas zonas para buscar cortos, con idea de buscar la base 2200-2150, porque a poco parece que van haciendo este recorrido sin llegar a la parte alta para darnos la oportunidad ideal, pero sí que siguen esta tendencia de buscar niveles inferiores. Y malas noticias para el petróleo, ya que los datos de inventario de petróleo en Estados Unidos aparecen más altos de lo esperado porque subieron la semana pasada a su nivel más alto desde junio de 2023. Y esto hace caer al petróleo, haciéndolo llegar ya a la zona de interés, la zona de 78-77, donde espero la primera reacción, el primer soporte de cara al corto plazo. Perfecto, con esto finalizamos el vídeo por hoy. Hoy veremos cómo asimilan los mercados todos estos datos que vimos ayer y sobre todo ver cómo abrimos. Después sobre todo del cierre brusco que vimos en SP500 con esta entrada de papel muy bestia en la parte final que llegó a tumbar un índice que subía más de un 1,20%. Y acordaros que hoy, al cierre, resultados de Apple, que tiene tanta entidad que es muy importante ver qué nos muestra y sobre todo qué previsión tiene para este 2024. Que vaya muy bien el día, cuidado con seres, nos vemos mañana, hasta luego.